Recibimos al ex Contralor General de la República, Fuad Curi, que es una persona que observa, después de la experiencia que ha tenido, de entrar a las instituciones públicas y que tiene una opinión independiente, que no responde a partidos políticos, hasta donde yo sé, ¿no? Totalmente. ¿Qué está pasando con el desarrollo de la corrupción en el Perú? Pensábamos que habíamos llegado a una cúspide y que estábamos bajando después de los descubrimientos con Odebrecht, y de pronto han aparecido muchas denuncias sobre nuevos casos de corrupción, naturalmente bajo Pedro Castillo, pero incluso durante los últimos tiempos, y siempre con lo mismo, empresas de construcción, en este caso mayoritariamente chinas. ¿Cuál es la novedad actual, señor Fuad Curi? Gracias, Fernando, por la invitación. Lo que vimos todos los peruanos desde la evolución del caso Odebrecht, el Club de la Construcción, y ahora que se está pretendiendo incorporar al concepto a las empresas chinas, tiene una razón de ser. Un poco de historia: los brasileros contrataron en el Perú por más de 20.000 millones de dólares en 15 años, 18 años. 20.000 millones de dólares, que son casi 80.000 millones de soles. El Club de la Construcción era una décima parte de nuestro PBI de la época. Una décima parte, 80.000 millones de No, soles. 20 millones de dólares. No, el 20%, 10%. Pues. El 20.000 millones de dólares. PBI no era 200.000 millones de dólares, 20.000, más o menos 10% del PBI. Más o menos, sí. Lo que no sabemos ahora es cuánto es el monto que se les está entregando en obras a las empresas chinas, pero sí tengo entendido por información que me llega que casi todas las obras, tanto de Provías, Nacional, descentralizado y algunos gobiernos regionales, se están entregando a empresas chinas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a raíz de los casos de corrupción sonados, la ley de contrataciones fue modificada y aumentaron algunas vallas que habían en la ley anterior. Una de ellas, la de espaldas financieras, es decir, que tenías que tener un respaldo financiero muy importante, cosa que ahora las empresas peruanas quizás no lo tengan. Y resulta que las empresas chinas, que son, si bien son empresas del Estado, vienen con un espaldarazo muy fuerte de los bancos chinos. Entonces, por ese lado ganan las contrataciones. Pero a su vez hay otro fenómeno, que se asocian con peruanos, ¿no es cierto? Son consorcios. 70% ellos, las empresas chinas, 20-30% los peruanos. Según me cuentan, y esto es un dato que hay que verificar por los investigadores, yo solamente transmito lo que me pueden contar, es que quien hace la obra son los peruanos. Entonces habría que ver si es que en ese escenario ya están transgrediendo el contrato. Porque el contrato es consorcio, cada uno aporta su parte. Número uno. Número dos, entonces nos preguntamos todos, ¿por qué no vienen empresas británicas, empresas francesas, canadienses, etcétera? ¿Americanas? Americanas. Porque no tienen una línea en el estado de ganancias y pérdidas que diga pagos por coimas. Esta es una forma de decir es grave. Que es grave. Es que somos, o sea, a ver, 20.000 millones de dólares con grupos brasileros. 10.000 millones de dólares con un Club de la Construcción o menos. Y ahora no sabemos cuánto, pero sí la mayoría de los donde vemos son empresas chinas. Pero hemos visto, por ejemplo, un proyecto concreto que me ha particularmente dolido en Piura, 500.000 soles. 500 millones. 500 millones de soles. 560 para agua y saneamiento. Los tres para proyectos, que los piuranos tengan agua en su casa, puedan beber y puedan tener desagües. Son 3 proyectos que ha habido que anular esa licitación. Y sale a luz que la empresa que había ganado esa licitación venía con problemas judiciales en el Ecuador. ¿Cómo es posible que no nos enteremos acá, que estamos recibiendo una empresa con malos antecedentes en nuestro país vecino? Es que sí es posible, porque queremos cambiar las cosas con las mismas formas de hacer. A ver, todos sabemos que hemos pasado por la Contraloría, nuestros auditores, y los informes que ahora emite Nelson Schack con su equipo, es que uno de los principales centros de corrupción es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional y Provías Descentralizada. Siempre lo fue, ¿no? Siempre lo fue. Desde que usted claro, sí, su gran preocupación era el presupuesto de inversión del MTC. Del MTC y a través de Provías Nacional y Descentralizada. Carretera, obras grandes, megaproyectos.
Por eso el presupuesto del MTC es uno de los más grandes también. Ya. Entonces, confluye ahí y donde hay que trabajar, y eso lo ha hecho muy bien la ministra Jania en Vivienda, llamó a la Fiscalía. Hay 3 proyectos en vivienda, que tiene que ver uno, el que he mencionado, sí, y los otros 2, que no han sido muy mediatizados, son otros 2 proyectos en otros distritos de agua y saneamiento. Son 3 proyectos en donde 2 son consorcios con una empresa china y el otro no lo sé, pero sí han sido suspendidos por errores, irregularidades, bla, 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 ¿no es cierto? La Fiscalía ha ingresado de oficio y está trabajando. También en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, igual, se han intervenido la ministra Ahora, Paula Lasarte. Esta mañana hablamos con el abogado de ese consorcio chino, de este proyecto aquí en RPP, ¿no? De Piura, de agua y saneamiento en Piura, y nos dijo que había habido una nulidad de la anulación de ese proyecto de agua y desagüe en Piura. Como lo he mencionado en algún momento, hay demasiado ruido. No ahora, no hoy, no a través de esas denuncias de la ministra Jania Pérez de Cuellar, ni a través de la otra intervención de la ministra Paola Lasarte. ¿Hace cuánto tiempo venimos escuchando que las empresas chinas tienen algún ruido de corrupción o por ahí? Entonces, a ver, yo he visto el comunicado del consorcio, pero no levanta las observaciones de la Contraloría, porque, ojo, que son los informes de la Contraloría, informes de control concurrente, donde han advertido los riesgos producto de algunas irregularidades en el proceso. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué es lo que...? Los riesgos es que no se cumplieron, no los conozco en detalle, pero sí no se cumplieron exactamente los procedimientos que están establecidos en las bases. Por lo tanto, había un factor que podría condicionar un desfavorecimiento a los otros postores. O sea, eso no es un riesgo, eso es una arbitrariedad, eso es un favoritismo. A ver, para afirmar eso se tiene que investigar. Por lo pronto, como es una auditoría de control concurrente, hay supuestos indicios de irregularidades o inconductas que han hecho pararle las antenas a los ministros. Yo creo que la ministra de Salud y el ministro de Educación deben estar atentos también, porque son otros 2 ministerios con mucho presupuesto y con altos índices de corrupción. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? O sea, si yo fuera el abogado de las empresas chinas, tranquilo, que procedan a revisar qué errores se han cometido y se vuelva a licitar. El problema está que, ¿se acuerdan que esta empresa china este consorcio se fue a una oficina del juzgado en Abancay? Terrible. Entonces, viejas prácticas. Entonces, rápidamente aprenden. Entonces, ¿qué te dice ese movimiento legal que quiere obstruir el procedimiento administrativo sancionador de la Oficina de Contrataciones del Estado, del OCE? Entonces, si uno va a enfrentarse, ¿no es cierto?, con el administrador de los fondos, MEF Vivienda, MEF MTC, se va a enfrentar a través del Poder Judicial. ¿Quién va a querer contratarlo? O sea, son viejas prácticas que al final no son bien vistas, por hablar. No, claro que sí. Usted ha mencionado el control concurrente de la Contraloría. ¿Está funcionando? Desde un punto de vista de indicar indicios y señalar mejoras a los procedimientos, sí. En lo que yo creo que no está funcionando es en lo que sí el control, la auditoría de cumplimiento, que es vinculante, es decir, que una auditoría te permite encontrar hallazgos y te permite hacer una denuncia penal, civil o administrativa. Con el control concurrente no llegas a eso. Claro, que me pueden decir en la Contraloría que ya se ha creado un nuevo procedimiento en donde del control concurrente puedes pasar a un control posterior, pero en realidad yo creo que falta distribuir mejor la carga laboral con el propósito de enfrentar la corrupción. La corrupción, en este momento, más allá de cualquier otra reingeniería de las que hablaban antes, ahorita hay que sancionar. Tienen que saber los corruptos, que son bastantes, que la pena, que la sanción existe. No, es que hay impunidad, Fernando. Impunidad. Entonces, ¿a qué nivel hay a todo impunidad? nivel.
Es decir, Es que, a ver, pongan los ejemplos. ¿cuántos presos por corrupción conocemos hoy en día en el Perú? Yo, en mi gestión, hemos denunciado más o menos 20.000 casos de corrupción. 20.000 casos de 20.000. corrupción. Hasta donde cuando yo me fui, habían 500 con alguna sentencia. Sentencia. Ajá. O sea, ya condenados. Sí, Ya. sí, 500. ¿Y ahora? O 25, ya no importa, pero era ridículo el número. Ahora no lo sé. Pero lo que pasa es que en el Poder Judicial es otro monumento, es otro estamento en donde también el Estado tiene que ver cómo hacerlo funcionar. ¿Qué es lo urgente que debemos hacer para no seguir lamentándonos de generación en generación de la misma tara que existe desde que se fundó nuestra república? Y de antes, porque la colonia también era muy corrupta. El tema de corrupción, Sí, Fernando, sí. creo que lo que debería hacer la presidenta de la República es convocar a un grupo de expertos locales e internacionales y aislarlos en algún lugar y que en una semana o 15 días, expertos, le traigan una receta. Es decir, de acuerdo a lo que hemos visto en otros países y ha funcionado, porque hay países sin corrupción, porque han trabajado el tema. ¿Dónde ha funcionado? Ha funcionado en los países nórdicos, Bueno, ha funcionado en Nueva Zelanda, ha No, funcionado... pero no me menciona a los mejores de la clase, por favor. Díganme Los países del de barrio Occidente, que han hallado políticas eficaces. Voy a ser un poquito más preciso, pero un poco amplio. Todos los países que tienen algún nivel de desarrollo es porque tienen un bajo nivel de corrupción. Eso está probado internacionalmente y no hay forma de discutirlo. Los países bajos, los países subdesarrollados se caracterizan por tener un alto índice de corrupción. Entonces, ya hay que pensar, por ejemplo, Francia, Italia, etcétera, son países en donde funciona. Y los países Por lo menos se condena a la gente. los Hay países- corrupción, pero se condena, Sí, incluso al presidente de la pero República. Claro, los países asiáticos, Corea, Japón, Singapur, que Singapur es un caso excepcional, pero bueno, los países asiáticos son muy... Señor Curi, el tiempo nos vence. Yo quería preguntarle, ¿quién debe elegir al Contralor de la República? Hay un debate sobre eso, como usted sabe, porque hay quienes plantean que debe ser el Pleno del Congreso. ¿A usted quién lo eligió? A ver, yo creo que se debe mantener la forma de elegir a Contralor. La forma de elegir a Contralor hasta ahorita, hasta hoy, es que el Ejecutivo presenta una terna. En el caso mío, se constituyó un grupo de notables, no importa lo que Jaime, Richard Agüed, Beatriz Boza, el padre Gastón Garatea y la presidenta de Proética. Ellos hicieron una selección, recibieron los currículums y hicieron una investigación, bla, 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 y les llevaron una terna al presidente de la República. Y de esa terna, el presidente de la República esa terna no cambió ningún nombre, la mandó al Congreso. Entonces al Congreso fueron 3 personas, yo estaba en tercer lugar, pero las otras 2 personas fueron descalificadas por el Congreso porque hubieron problemas en la documentación. En fin, entonces ahora el proyecto de ley está cambiándolo para que no participe el Ejecutivo y sea el Congreso quien elija al Contralor General de la República, pero ya no por la comisión permanente, sino por el Pleno, con un número de votos de 3/4, los 87 votos que se requieren. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo? Primero, es importante dedicarle tiempo. Ah, sí. ¿Ahorita? Que haya un controlor que nos dé plena confianza y de idoneidad, de eficiencia, rapidez e independencia. Ya está, el Ejecutivo hace su trabajo y el Congreso hace el suyo. Check and balance. Si tú le das todo el poder para el Contralor General al Congreso, ¿no se convertiría en un procedimiento político también? ¿Teme usted que pase como Yo creo con la que Defensoría del Pueblo? este Congreso, yo creo que... Pero soñamos con que hayan otros, ¿ah? Bueno, no nos vamos a quedar con toda la vida. Es que por eso hay prioridades en el país, hay prioridades en el Congreso, hay proyectos de ley que son importantes. Y claro, desde mi punto de vista, yo creo que ya tenemos experiencia con los tribunos del TC, Tribunal Constitucional, tenemos experiencia con el Defensor del Pueblo y queremos tener
más experiencia. O sea, plantea usted que se quede el mismo Está mecanismo bien, actual pero- de la Comisión pero Permanente podría- ante una terna. Pero me parece genial Bueno. que el Ejecutivo, que conoce un poco son un poco más técnicos, contrate a un headhunter o un grupo de notables y elijan a una terna y tiene el bien. Congreso la posibilidad de... Señor Fuad de Curi, usted debatir. conoce porque ha sido contralor, nos ha dado su opinión, muchas gracias por ella y gracias por estar acá, siempre buscando iniciativas para luchar contra la corrupción, por lo menos poner el foco sobre ella y que no pase desapercibida. Muchas gracias, señor Fuad Curi, ex contralor general de la República.